Me han hecho una pregunta a través de mi página web. Ya saben que pueden enviarme preguntas. Sé que tengo algunas pendientes, pero estoy en ello, ¿vale? Estoy en ello. Estoy trabajando en ello. Y bueno, me han hecho una pregunta muy interesante que me gustaría compartir con todos ustedes. Me gustaría compartir con todos vosotros. Con todos ustedes, con todos vosotros. Ya sabemos esta diferencia tan importante y tan grande que existe entre el español de España, de gran parte de España, y el español del resto del mundo hispanohablante. Me gustaría compartir con ustedes, me gustaría compartir con vosotros esta pregunta. Y lo digo porque la respuesta va a estar muy relacionada con este hecho, con las diferencias que existen entre el español de España y el español de América, fundamentalmente. ¿Cuál es la pregunta? Pues la pregunta es la siguiente. Me dicen, todavía tengo dudas sobre el uso de cuál y el uso de qué cuando estas palabras van seguidas de un sustantivo, cuando van seguidas de un nombre, de un sustantivo. Un sustantivo puede ser una palabra como libro, como ordenador, como teclado, como bolígrafo, como teléfono móvil, lámpara, lo que sea, ¿vale? Son cosas, objetos que tengo aquí al lado, por eso me vienen a la mente, ¿no? Por eso los digo. Sustantivos, ¿sí? Nombres. ¿Vale? Entonces, todavía tengo dudas sobre el uso de cuál y sobre el uso de qué cuando estas palabras van seguidas de un sustantivo, específicamente en este caso particular. Por ejemplo, ¿cuál idioma prefieres? ¿No? ¿Prefieres tú? ¿Cuál idioma prefieres? ¿O qué idioma prefieres? ¿Qué opción es la correcta? ¿Sí? ¿Qué opción es la correcta? ¿O cuál opción es la correcta? Ahí tenemos la misma pregunta, ¿verdad? Entonces, este oyente me pregunta eso. ¿Cuál idioma prefieres o qué idioma prefieres? ¿Sí? Idioma, en este caso, es el sustantivo, el nombre. Libro, vaso, bolígrafo, idioma. Son todos sustantivos. Luego continúa. He escuchado o he oído que en España se usa casi siempre que, con esta estructura. Pero en América Latina he escuchado que depende mucho del contexto. Y, por ejemplo, deberíamos usar cuál cuando hay una lista definida de posibilidades. Una lista definida de posibilidades, dice este oyente, ¿no? Por ejemplo, me gustan el inglés y el español. ¿Cuál prefieres tú? ¿No? ¿Cuál prefieres tú? Claro, pero fijémonos, vamos a fijarnos en que aquí, ¿cuál va seguido de un verbo? ¿Cuál prefieres? Esto también es clave. Vamos a intentar centrarnos en la estructura qué o cuál más sustantivo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es una confusión completamente normal? ¿Por qué? Pues porque las dos opciones son correctas. Las dos opciones son correctas, ¿sí? Esa es la respuesta corta de este episodio. Las dos opciones son correctas. Lo que pasa que hay que especificar un poco y hay que explicar un poco por qué las dos son correctas. Bien, este oyente dice que en España se usa casi siempre que con esta estructura, ¿vale? Y sí, es correcto, es correcto. Yo soy español, ¿sí? Y aquí en España usamos que más sustantivo. ¿Qué más sustantivo? ¿Qué más sustantivo? Por ejemplo, ¿qué idioma prefieres? ¿Qué idioma prefieres en este caso? ¿Sí? En el ejemplo que puso este oyente, ¿vale? Podría decir también, por ejemplo, ¿no? Siguiendo la misma estructura, ¿qué más sustantivo o qué más nombre? ¿Qué ciudad es la más bonita de España? Por ejemplo, ¿qué ciudad es la más bonita?
¿Qué ciudad es la más bonita? ¿Qué más sustantivo? Yo podría decir eso en España tranquilamente. Ujú. ¿Qué más sustantivo? Pero también podría decir lo siguiente. ¿Cuál es la ciudad más bonita de España? ¿Cuál es la ciudad más bonita de España? Esa es la estructura familiar, coloquial, gramaticalmente aceptada y todo en España. ¿Qué más sustantivo o cuáles más verbo? ¿Cuál es? ¿Cuál es la ciudad? ¿Cuál es la ciudad? ¿Qué ciudad es la más bonita de Andalucía? ¿Mm? Entonces, vamos a ver qué función tienen las palabras qué y cuál. ¿Sí? ¿Qué va seguido de sustantivo? ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad? Esas dos palabras van juntas. ¿Sí? Esas dos palabras van juntas. Es decir, que debe ir seguido de un sustantivo porque, digamos, lo califica, ¿no? Está directamente relacionado con ese sustantivo. Es realmente un adjetivo interrogativo, ¿vale? ¿Qué libro necesitas? ¿Qué libro necesitas? ¿Este o este? Y aquí estoy dando opciones. Ojo, estoy dando opciones y estoy usando ¿qué? Lo de las opciones vamos a olvidarnos de momento, porque tradicionalmente se dice que que cuál se usa cuando hay varias opciones. Y en cierto modo, pues es cierto, pero no es una verdad absoluta, ni mucho menos. Uh-huh. ¿Qué libro necesitas? ¿Qué documento necesitas? ¿Qué hora es? Por ejemplo, ¿qué hora es? Hora aquí es un sustantivo. Usamos qué en este caso, ¿sí? ¿Qué hora es? Por ejemplo, en este caso, pues no creo que en América digan cuál hora es realmente, ya por uso del lenguaje. Aquí no tendría ningún sentido, eso sí, no tendría ningún sentido. Es como un caso particular que, bueno, al menos que yo sepa, pues nadie lo dice. Igual me estoy arriesgando un poco porque realmente la estructura tiene sigue la misma lógica, pero en esta frase, concretamente, nadie que yo sepa pregunta la hora de esta forma, sino todo el mundo dice, entre otras formas, que también hay otras formas, pero lo habitual es preguntar la hora de la forma que ya sabemos, ¿qué hora es? ¿Sí? ¿Qué hora es? Pero en otros países de América sí podrían decir, por ejemplo, pues en lugar de ¿qué libro necesitas? Pues ¿cuál libro necesitas? ¿Cuál libro? Esto suena raro en España. ¿Cuál libro necesitas? Pero es correcto, perfectamente correcto y aceptado en algunos países de América. Y no sé cuáles exactamente. Eso no lo puedo decir porque no lo sé. Uh-huh. En México creo que sí, por ejemplo, pero no lo puedo decir con seguridad, ¿sí? En España, ¿qué libro quieres? ¿Qué libro necesitas? ¿Qué libro necesitas? En otros países también es correcto cuál libro necesitas. Lo habitual en España es usar cuál más un verbo, ¿vale? ¿Cuál más verbo? Uh-huh. ¿Cuál es la ciudad más bonita de España? ¿Cuáles son las ciudades más bonitas de España? ¿Vale? ¿Cuáles son? ¿Cuál es? ¿Cuáles son? ¿Cuál es? ¿Vale? Uh-huh. Por ejemplo, yo ahora te voy a preguntar a ti, ¿no? Estoy dudando, no sé qué camisa, no sé, o qué camiseta, no sé qué camiseta ponerme, qué más sustantivo. Yo, que soy español, lo diría así. No sé qué camiseta ponerme. No sé cuál camiseta ponerme, diría alguien de otro país, de América. No sé cuál camiseta ponerme. Pero yo que soy español digo, no sé qué camiseta ponerme. Uh-huh. No sé si ponerme la roja o la amarilla. No sé si ponerme la roja, la camiseta roja o la camiseta amarilla. ¿Mm? ¿Cuál prefieres tú? ¿Cuál prefieres tú?
¿cuál más verbo? ¿Cuál más verbo? Tanto aquí en España como en otros países. ¿Cuál prefieres tú? ¿Cuál camiseta? Entre paréntesis, ¿vale? Podría decir, ¿qué camiseta prefieres tú? En España, podría decir, ¿cuál camiseta prefieres tú? En otros países. Y en todo el mundo hispanohablante, podemos decir, ¿cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? En este caso, ¿qué función tiene cuál? Pues cuál, en este último caso, no tiene una función de adjetivo, ¿no? Como en qué camiseta prefieres o cuál camiseta prefieres. No es un adjetivo porque cuál y qué van seguidos de un sustantivo. ¿Cuál camiseta, qué camiseta prefieres? Pero en la segunda frase, ¿cuál prefieres? Aquí realmente no es un adjetivo, es un pronombre, porque la palabra va sola. Va sola, es un pronombre, no necesita de un sustantivo, no necesita de un nombre. ¿Cuál prefieres? La camiseta está, digamos, metida, ¿no? Dentro de ese cuál. ¿Sí? Es un pronombre. Un pronombre como puede ser yo, tú, él. Un pronombre personal en este caso. ¿Sí? Bueno, pues cuál en este caso sería un pronombre interrogativo, que es otro tipo de pronombre. Una palabra que no requiere un verbo para, digamos, para tener sentido en el idioma. ¿Cuál prefieres? Por lo tanto, las dos formas pues son correctas. Entonces, si vamos al diccionario panhispánico de dudas, que es un diccionario muy bueno para consultar algunas dudas frecuentes, es un diccionario muy bueno para los profesores y también para los alumnos de nivel avanzado, sobre todo, ¿no? Intermedio avanzado, que puedan leer en español e interpretar las explicaciones que a veces son difíciles, obviamente, ¿no? Bueno, pues en el punto 1.2, si buscamos la palabra que, dice que cuando va antes de un sustantivo, y dice que referido tanto a personas como a cosas, recordamos que para personas también existe quién, pero que también se puede usar para personas en ciertos casos, ¿vale? Antes de un sustantivo, cuando nos referimos a cosas y también a personas, funciona como adjetivo interrogativo y también como adjetivo exclamativo, que también está relacionado, ¿no? Realmente. Pone un ejemplo. ¿Qué documento necesita usted? ¿Sí? ¿Qué documento necesita? Y podría ser, por ejemplo, pues, ¿qué libro necesita? ¿Qué libro necesita? ¿Qué documento necesita? ¿Vale? Luego pone ejemplos de con ese qué interrogativo, como adjetivo interrogativo, ¿no? Exclamativo. Dice, ¿qué mujer tan extraordinaria? ¿Qué mujer tan extraordinaria? Luego pone otro ejemplo, dice, y mire qué flores más lindas, ¿no? Esto ya serían adjetivos exclamativos, no están tan relacionados. Pero volvamos al de antes. ¿Qué documento necesita? ¿Qué libro necesita? ¿Qué necesita? También podríamos decir, y eso sería otro tema, ¿qué cosa necesita usted también? ¿Qué necesita en general? ¿Vale? Pero eso es otro tema. Cuestión, aquí podríamos decir, volviendo a la pregunta, ¿cuál documento necesita? Sí. En América, en algunos países, pues lo dicen así. Y esto es curioso, porque aquí estoy en la palabra que, ¿sí? Pone este ejemplo, dice, ¿qué documento necesita? ¿Qué documento necesita? Esto es de un texto que han sacado de una obra de cierto prestigio, ¿sí? Y bueno, adivinen de qué país es esa obra. Bueno, pues aquí pone que es de México. De México. ¿Qué documento necesita? Curiosamente, en España es como lo diríamos, así, exactamente igual.
Pero parece ser que en otros países también. En este caso, este texto fue extraído de una obra de México. ¿Eso con qué? Si buscamos la palabra cuál en el mismo diccionario panhispánico de dudas, ¿sí? Vemos el punto 4, dice lo siguiente: antes de un sustantivo funciona como adjetivo interrogativo también, cuando lo normal sería decir que cuál, y lo que veríamos en un libro es que cuál funciona como pronombre. ¿Cuál prefieres? ¿Sí? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál es la ciudad más bonita de España? Pero hay un significado que es, o mejor dicho, una función que es la de adjetivo interrogativo, si va antes de un sustantivo, al igual que qué. ¿Sí? Dice, en ese caso equivale a qué. Lo que vimos antes, justo igual, exactamente igual. Y luego añade algo importante. Y su uso es mucho más frecuente en América que en España. Pone un ejemplo. Queremos ver a la muchacha. Queremos ver a la muchacha. Y la otra persona responde en ese diálogo: ¿cuál muchacha? ¿Cuál muchacha? ¿Sí? Este uso es mucho más frecuente en América que en España. Más frecuente. ¿Sí? En España igual lo puedes oír también, pero no es tan frecuente ni mucho menos. ¿Qué diríamos en España? Pues diríamos lo siguiente. Queremos ver a la muchacha. ¿Qué muchacha? ¿Qué muchacha? Diría el interlocutor, ¿no? La persona que responde a esa pregunta. ¿Qué muchacha? Siguiendo la estructura, ¿qué más sustantivo? ¿Qué más nombre? Que es la estructura habitual, común, más coloquial, más natural en España. ¿Vale? Bien, luego pone otros ejemplos, pero son un poco más complicados, pero yo creo que con esto pues queda claro. Entonces, algo también importante, ¿vale? Y lo digo como profesor de español y lo digo como alguien que en el pasado, sí, cuando estaba empezando, ¿no? Y también pues después, pues he cometido el error de corregir. Porque verdaderamente en los libros de gramática, en muchos libros de gramática que se venden aquí en España, ¿no? Y que muchos profesores pues compramos y seguimos y bueno, y aprendemos de ellos para dar unas clases de calidad, ¿vale? Con cierta estructura. Lo explican así, o sea, explican la forma habitual en España, ¿sí? No sé si se trata de un error realmente, obviamente yo creo que sí, porque en realidad no es del todo correcto, no es una verdad del todo correcta y aunque estemos enseñando español de España, habría que matizar o advertir al alumno que la estructura no es la misma en todos sitios, ¿sí? En América, en muchos sitios no es así. Pero, por ejemplo, aquí tengo enfrente un libro de gramática. Aquí, justo enfrente de mí, ¿sí? Este libro de gramática pone ¿cuál? ¿Sí? Interrogativo. ¿Cuál no puede ir seguido de sustantivos? Lo leo tal cual. Y esto lo estoy leyendo en un libro mío de gramática, un libro que además me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho y uso bastante para yo repasar y para enseñar. Con el sustantivo, dice el libro, se usa la partícula interrogativa que, ¿no? Y pone un ejemplo, ¿no? Que lo voy a cambiar un poco, pues un poco por respeto al libro, ¿no? Que ya les digo, es un libro muy bueno de todas formas, que recomendaría. Pero en este caso, pues no han acertado realmente, ¿no? Y esto pasa también en otros libros. El ejemplo que pone es este. ¿Qué libro te gusta más? ¿Qué libro te gusta más? Bueno, ¿qué es más sustantivo, verdad? ¿Qué libro te gusta más? Y luego pone,
¿cuál libro te gusta más? Y lo pone como incorrecto. ¿Cuál libro te gusta más? ¿Vale? No, no es así. No es así. En España no es habitual decir cuál libro te gusta más, pero en otros países sí que lo es. Sí que lo es. Y lo pone claramente en el diccionario panhispánico de dudas, ¿vale? En el diccionario panhispánico de dudas, que es un diccionario oficial de la RAE, todo lo que hay ahí es correcto, en principio. Vale, pues en el diccionario panhispánico de dudas, pues lo explica claro en el punto 4. En el punto 4, que dice que cuando cual va antepuesto a un sustantivo, va antes de un sustantivo, funciona como adjetivo interrogativo y en ese caso equivale a ¿qué? Y su uso es más frecuente en América que en España. Queremos ver a la muchacha. ¿Cuál muchacha? ¿Vale? Quiero que me des el libro. ¿Cuál libro? Podría decir alguien de América, alguien de otro país. Quiero que me des el libro. ¿Qué libro? ¿Qué libro? ¿Qué más sustantivo? Es la estructura que alguien de España seguiría. ¿Vale? Bueno, pues esto no es fácil de explicar, ¿vale? Esto no es fácil porque, bueno, suena raro, y muchas veces, pues en los libros pone una información que no es tan correcta, que no es tan precisa. Y no lo ves en un libro, verdaderamente lo ves en varios libros. Aquí tengo otro libro, otro diferente, que pone además una información parecida. ¿Qué más nombre? ¿Cuál más verbo? ¿Vale? Pero también existe la estructura ¿qué más verbo? ¿Vale? Por ejemplo, si digo ¿qué vamos a hacer hoy? ¿No? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿No? Pero este es un caso diferente, ¿sí? Porque aquí hablamos de la identidad de una cosa, ¿no? Podríamos decir, entre comillas, qué cosa vamos a hacer hoy, ¿no? ¿Qué actividad vamos a hacer hoy? ¿Qué cosa? ¿Qué actividad? ¿No? Yo puedo preguntar, por ejemplo, pues veo un objeto que no sé identificar, no conozco ese objeto y digo, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué más verbo? ¿Sí? ¿Qué es eso? Pero esta es una estructura válida, ¿qué más verbo? Pero diferente. No estamos, digamos que el uso es otro, el significado es otro. La pregunta original, recordamos, era la siguiente, ¿vale? Un poco pueden rebobinar si quieren, pero recuerdo la pregunta. Todavía tengo dudas sobre el uso de cuál y qué cuando van seguidos de un sustantivo, específicamente ese caso particular. Bueno, pues espero que les haya gustado esta explicación. En formato audio puede que sea más difícil que quizás en un vídeo, pero a mí me gusta mucho el formato audio. Intento explicarlo de una manera clara para el estudiante de nivel intermedio, claro, y el estudiante que pueda entenderme o pueda entender gran parte de lo que digo. Y bueno, si necesitan alguna otra aclaración, pueden poner un comentario tanto en Facebook como en YouTube como en eBooks. También pueden escuchar este episodio en iTunes, como siempre. Pues también me pueden hacer llegar sus preguntas a través de mi página web. Y bueno, por supuesto, si quieren aprender español conmigo, pues pueden ir a teacherjose.com/suscribirse, echarle un ojo a mis servicios para aprender español y suscribirse porque van a aprender muchísimo. Y además, con un montón de recursos que si aprovechas de verdad, pues es que te van a ayudar un montón. Es que es inevitable. Si usas todos los recursos que pongo a tu disposición, vas a aprender español casi garantizado. Es que es imposible no aprender si consumes todo el contenido que creo para ti. Por supuesto, incluyendo este audio gratuito.
Pues espero que al menos tengas al menos un poquito más claro cómo usar estas palabras en español, y nos vemos en el próximo episodio de Español con José, que es un podcast y son audios con un objetivo claro: aprender español.